Buenas tardes, Dios los bendiga a todos. Soy Mayra Cascante Camacho de Heredia, Costa Rica. Les presento mi tarea número 4 del nivel básico con el tema Principios de vida y victoria en Cristo en la guerra espiritual. Como creyentes en Cristo que somos, vivimos en lo natural, pero militamos en lo sobrenatural. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús para la destrucción de fortalezas. La fe en Dios, la oración, la obediencia a la palabra de Dios y la sangre de Jesucristo son las armas eficaces de un soldado genuino de Jesucristo. Enfrentamos el reto del estudio, del trabajo, del matrimonio, de la paternidad, entre otros, y enfrentamos el reto de la guerra espiritual al mismo tiempo. Tal afirmación de que tenemos doble naturaleza, humana y espiritual, define al enemigo real, al campo de batalla real, a la doble dotación de facultades y poderes espirituales y naturales. Todo esto implica para nosotros un reto como soldados que debemos avanzar y debemos alcanzar. Vivir en lo natural es automático, pero vivir en lo sobrenatural no lo es. Requiere de madurez, de crecimiento, de preparación y llenura de Dios. Milicia significa tanto tropa de guerra como entrenamiento de esa tropa para librar la guerra, lo que implica que somos soldados del ejército de Dios para pelear la más terrible y determinante de las guerras. Nuestro gran reto y asignación es ser un guerrero del ejército de Dios que trabaja día y noche en el campo de batalla, todos los días y las 24 horas y sin tener un día libre. Para militar en el reino de Dios hay que tener conocimientos sobre cómo opera el reino de Dios y cómo opera el reino del mal. Además, manejar y usar bien el armamento. Porque no se trata solo de tener una arma, sino de saberla usar, porque si no el enemigo nos puede desarmar o nos podemos hacer daño con ella. A la hora de confrontación espiritual, el diablo sabe cómo hacer para que fallemos o para desarmarnos, a los que no sabemos usar las armas espirituales. El reino de Dios opera por medio de su palabra. Lo dice en Gálatas 5:22, por medio de los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, bondad, templanza, y también opera por medio de su poder, por medio de los dones del Espíritu, que están en 1 Corintios 12, del 1 al 10, que son palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. El reino del mal opera, en cambio, por medio de la cultura, formada por las creencias, tradiciones, valores, creencias, paradigmas, herencias, influencia de la familia y el medio y la experiencia. La Biblia lo menciona en Efesios 6, 10, 12, 1 Juan 5, 19, 2 Corintios 4, 3, 4 y Romanos 12, 1, 2. También el reino del mal opera en el sistema por medio de la política, la economía, la educación, las leyes, la comunicación, las instituciones, filosofía de vida, expectativas de vida, mentalidad y estilos de vida. Todo esto influye en los medios tecnológicos, en los consumos, usos, relaciones, sexo, diversión, información, trabajos. La fuente de poder de nuestras armas es la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, en la que anuló el acta de los decretos y derrotó y despojó al reino de las tinieblas. Colosenses 2, 13 al 15, Romanos 5, 1. Asimismo, el nombre de Jesucristo, la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Efesios 1, del 15 al 23. En cada tiempo y época, Satanás ha usado estrategias y métodos específicos para dominar a cada generación, como la música, las modas,
los modelos, los males sociales y todo eso con el fin de controlar a todas las personas, controlando sus vidas. Es necesario entender cómo los espíritus operan, qué estrategias usan, qué vehículos o medios usan y qué instrumentos humanos usan. Actualmente estamos enfrentando una guerra nunca dada en la historia de la humanidad. Esta es la batalla más decisiva de la Iglesia. Somos los guerreros de los últimos tiempos. Por eso no solo necesitamos el poder, sino un entrenamiento. La guerra hoy es ideológica. Verdad versus mentira. Es mediática. Los medios de comunicación sirven como vehículos de control. También es una guerra contra los males crónicos del siglo XXI. Han habido diferentes tipos de cautiverio. El pueblo de Dios fue esclavizado en Egipto. Dios levantó al líder Moisés con poder y autoridad y a través de grandes milagros y señales. El Señor quebrantó la estructura de la nación egipcia. No hubo guerra militar. Fue a través del poder milagroso de Dios que ellos vencieron. En tiempo de los jueces es el pueblo de Dios que era oprimido por los pueblos enemigos. Dios levantó caudillos que militaban con guerra militar y tuvieron la libertad. No fue por milagros como los de Moisés. En el tiempo de sometimiento bajo los babilonios, el pueblo de Israel fue invadido y cautivo por 70 años. La liberación no fue por milagros ni por guerra, sino por un decreto gubernamental. La guerra que vamos a librar hoy es más que lo físico, es un sometimiento por medio de filosofías de vida que esclavizan a las personas y otros elementos de comunicación masiva. Solo la podemos librar espiritualmente por la palabra y el poder de Dios, quebrando y destruyendo fortalezas y argumentos del enemigo. Todo ministro de liberación primero debe derribar argumentos para destruir la fortaleza. Y estos solo se derriban con la palabra de Dios. Es por ello que muchos que tienen poder y autoridad, el demonio los ha engañado por no saber usar bien la palabra de Dios. Mateo 4 y 2 Corintios 10 del 3 al 5. En Lucas 9:1 dice que Jesús le dio autoridad de poder a los apóstoles sobre los demonios y para sanar, y los envió en una misión a la cual fueron y cumplieron. Sin embargo, en el mismo capítulo 9 del 37 al 40 dice que un hombre con un hijo que tenía un demonio sordo-mudo lo trajo ante ellos y estos no pudieron echarle fuera el demonio. Esto pasó porque aunque ellos tenían poder y autoridad de Dios, requerían tener dominio sobre la doctrina bíblica, sobre todo la doctrina de la redención en Cristo. Se requiere tener conocimiento y dominio sobre el principio de los derechos, ya que Satanás va a presentar argumentos, va a reclamar derechos y se va a resistir a ir, y si se va a querer regresar. Para combatir esto, un ministro de liberación debe tener una vida íntegra. No solo es cuestión de tener dones espirituales, sino de tener conocimiento, habilidades, carácter, unción y poder de Dios. Además, debe ser una persona libre o limpia de contaminación con el pecado, libre de opresiones y ataduras del maligno y sana de traumas, complejos y disfunciones. Los elementos del carácter de un ministro de liberación deben ser solvencia ética y moral, o sea, santificación, solvencia mental y emocional, solvencia doctrinal y solvencia relacional, o sea, paz relacional. El demonio no le teme a lo que sabes ni a lo que tienes. El demonio le teme a lo que eres. En fin, los principios de autoridad espiritual que debe tener un ministro de liberación son: sometimiento al Espíritu Santo, conocimiento de la verdad,
santificación, obediencia a la palabra de Dios, sujeción a la autoridad, fe y confianza en el Señor, compasión, amor, misericordia, humildad y dones del Espíritu Santo, principalmente los dones de ciencia, de sabiduría, de discernimiento de espíritus, de fe, de milagros, de sanidad. Nuestras posiciones de victoria en Cristo son sentados, que es nuestra posición ante Dios. Andad, que es nuestra posición ante el mundo. Y estar firmes, que es nuestra posición ante el diablo. Este es todo mi resumen de la última tarea del ciclo básico. Les doy muchas gracias a los pastores Adán Mairena, al pastor Roger Muñoz, por estos cursos que me han sido de mucha edificación y bendición. Y soy una persona que los quiero poner, o que ya los estoy poniendo en práctica en mi prójimo y en mí misma. Y voy a seguir y espero que todos sigan en el curso intermedio que empieza mañana.